Sí, Dios les bendiga. Buenos días, hermanos. Es un día donde los hijos de Dios celebramos el nacimiento de Jesús, pero debemos de celebrar que Jesús ha nacido en nuestro corazón. Y yo creo que es un buen momento, es un buen día, y no solo hoy, sino todos los días, de decir, realmente Jesús ha nacido en mi corazón. Los frutos y la manera en la que yo vivo es porque Jesús ha nacido en mi corazón. He recibido el mejor regalo, que es el de la salvación. Y si estamos seguros de eso, pues estemos gozosos y todos los días celebremos que Jesús nació y que murió y resucitó al tercer día, y gracias a Él tenemos vida y vida en abundancia. Dios les bendiga, hermanos. Así que celebremos el verdadero motivo y razón de la Navidad, que es que Cristo nació y que ha nacido en nuestro corazón. Dios les bendiga, hermanos. Sí, muy bien. Amén. Bueno, les recuerdo, hermanos, que el próximo domingo, que es 31, vamos a tener también una sola reunión a las 9:30 de la mañana, como el día de hoy, para que todos estén listos, preparados en ese horario, por favor. Y si van a invitar a algún amigo, algún familiar, bueno, pues que sepan que a esa hora vamos iniciando nuestra reunión, y ya estamos próximos a iniciar un año nuevo por la gracia de Dios, ¿verdad? Por la misericordia del Señor, es que nos permite iniciar un año nuevo 2018 con propósitos, con metas. Pero ¿saben algo? Esto es diferente al mundo, porque antes, cuando estábamos sin Cristo, bueno, yo estaba muy chico, ¿no? Yo tenía 12 años cuando llegué al conocimiento del Señor, pero yo veía el ejemplo de mis padres y ellos siempre hablaban de metas, de lograr sueños. Obviamente les estoy hablando sin Cristo, y cuando uno no tiene a Cristo en su vida, en su corazón, hermanos, solamente es el ánimo, ¿cómo decirlo? La emoción, ¿verdad? A veces yo oía decir a mis tíos, decían, no, es que este año fui muy mala persona, me porté muy mal, no logré mis metas, mis expectativas. Entonces ellos hablaban como de un remordimiento, de haber hecho cosas indebidas, de no haberse esforzado lo suficiente. Y todo sin Cristo, hermanos, se enfoca en las propias fuerzas de uno mismo. Y cuando uno se enfoca en las propias fuerzas, obviamente hay quienes logran cumplir sus propósitos, pero Cristo, hermano, nos da plenamente la satisfacción, ¿sí? El gozo, la llenura, la alegría total en nuestro interior de poder alcanzar logros, alcanzar metas, porque en realidad ya cuando venimos a Cristo, Él es el que nos da la capacidad, Él es el que nos da la gracia, Él es el que nos da la fuerza, y todo lo que hacemos, lo hacemos desde otro punto de vista, ¿no? Ya enfocado en glorificar a Dios, no solamente en el éxito personal, sino que en todo lo que hacemos es glorificar a Dios. Entonces la visión cambia, el sentir cambia, y eso es muy importante que lo tengamos presente, para que cuando inicie un nuevo año, hermanos, pongamos nuestras metas, nuestra visión, nuestros propósitos en las manos de Dios. Recuerde que todo lo que está dentro de la voluntad de Dios, Dios nos va a ayudar a lograrlo, ¿verdad que sí? Todo lo que no esté dentro de la voluntad de Dios, Él nos lo va a decir, Él nos lo va a mostrar. Pero la diferencia de antes de Cristo y en Cristo es que ahora entendemos y conocemos al Señor. Dile al que está a tu lado, mira, pon todas tus metas en las manos del Señor, y Él te va a ayudar. Él te va a ayudar a lograrlas. Amén. Muy bien. Muy bien, hermanos, vamos a pasar a un momento de escudriñar la palabra del Señor. Quiero hablar de Cristo como el regalo de Dios a nuestras vidas. Cabe mencionar también que durante el tema voy a estar haciendo algunas referencias sobre pensamientos que los propios cristianos tienen acerca de la Navidad.
Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias en esta mañana por tu infinito amor, por tu infinita misericordia. Gracias por este día, Padre, que es un día donde nos reunimos todos como cuerpo, como iglesia, a adorarte, a glorificarte, a amarte. Hay muchos de nuestros hermanos que no están presentes porque salieron de viaje, salieron de vacaciones, pero estamos en el mismo sentir, Padre, sintiendo lo mismo, amando lo mismo, abrazando lo mismo. Y este día, Señor, que el mundo celebra la Navidad y muchos en ignorancia, Señor, de lo que realmente significa la Navidad, nosotros como tu iglesia estamos dentro, Señor, de este sistema y también hemos decidido tener una reunión familiar, cenar, convivir, pero hoy hemos de aprender y entender que la Navidad eres tú, Señor. La Navidad no es un día en específico, la Navidad es Jesucristo. Cuando Jesús nace, nos trae el más grande de los regalos, que es el regalo de la esperanza. Y hoy nosotros queremos oírte, Señor, a través de tu palabra, de la Biblia, de la Escritura, Señor. ¿Qué es lo que piensas tú acerca de esta celebración? Nosotros estamos aquí para aprender, Señor, para ajustarnos a lo que dice tu palabra. Yo sé, Señor, que muchos de los que están aquí traen en su mente y en su corazón pensamientos, incluso tradición cristiana, evangélica, de enseñanzas antes escuchadas, comentarios, Señor, que se oyen por aquí, por allá, libros que la gente ha leído, Señor, pero nosotros creemos en lo que dice tu palabra, Señor, ni más ni menos. Que sea tu palabra la que nos enseñe en esta mañana, para poder estar firmes y definidos, Señor, y con una conciencia firme en lo que tú dices. Ayúdame, Señor, a exponer tu palabra con veracidad, pero sobre todo con denuedo, Señor, para que nuestros corazones reciban el impacto que viene de ti. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Muy bien. Como todos sabemos, hermanos, y es de costumbre, en estas fechas sobresalen las fiestas, ¿sí? Hace unos días me escribía un hermano y me decía: ya me imagino lo ocupado que has de estar con las posadas y esto y aquello, ¿verdad? Sobresale la cena, la convivencia familiar y por supuesto los regalos. Es algo que se estila, que se acostumbra en esta fecha. Bueno, recibir milagros, oiga, sigo con la serie de los milagros, ¿verdad? Recibir regalos, pues es un momento muy bonito. ¿A quién no nos gusta recibir un regalo, no? Sobre todo cuando viene de algún amigo o de un ser querido. Eso es hermoso, al menos a mí me gusta cuando mis hijos o mi esposa tienen algún detalle y me hacen sentir muy bien, que me quieren, no tanto por el regalo, sino lo que los motiva a ellos a traerme algún presente, ¿no? Por ejemplo, el día de hoy, que es 24, mis hijos ya están muy emocionados porque hoy en la noche van a tener un intercambio de regalos con sus primitos. Y bueno, ellos están felices porque ellos están esperando el regalo. Ahorita en la mañana, cuando veníamos para la iglesia, me decían mis hijos: ¿y los regalos? Le digo: no, eso es en la noche. Sus tíos les van a dar un regalito, ahí un presentito, ¿no? Porque van a hacer un intercambio. Imagínense, hermanos, ustedes la felicidad que nos debe dar el saber que el regalo que Dios nos dio fue su Hijo Jesucristo, ¿sí? Y no podemos esperar algo mayor o más importante que la persona de nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, el sentido o el verdadero sentido de la Navidad no son los regalos, ni los convivios, ni las posadas, ni las convivencias, ni mucho menos las borracheras que la gente se da con el pretexto de celebrar la Navidad. Porque en realidad todo eso, si pensamos que eso es Navidad, recibir regalos, comer rico, hacer posadas y la gente que no conoce a Dios emborracharse, en realidad está muy lejos del verdadero sentido de la Navidad. Porque el verdadero significado de la Navidad es Cristo, es Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Cristo fue el regalo de Dios para la humanidad y por lo tanto Él debe ser adorado.
Jesús no nació el 24 de diciembre o el 25 de diciembre como el mundo supone. Según los estudiosos, debió haber nacido entre el mes de octubre y el mes de noviembre, pero sin embargo tampoco hay una exactitud, no hay una fecha, la Biblia no lo da. ¿Por qué? Porque el énfasis no es el día, ¿sí? Lo importante no es el día en el que nació Jesús. Sin embargo, nosotros no celebramos como cristianos el día. Esto es muy importante que pongamos atención, porque nos vamos a encontrar con personas allá afuera y le van a decir: ¿dónde dice la Biblia que debemos celebrar la Navidad el 25 o el 24 de diciembre? Bueno, nosotros no celebramos el día que nació, nosotros celebramos dos cosas: su nacimiento y su resurrección, como lo dice la Escritura. Amén. Por ejemplo, lo voy a tratar de poner de una forma más práctica. Cuando llega el día de nuestro cumpleaños, el día de tu cumpleaños, ¿qué se celebra? ¿El día o la persona que cumple años? La persona, si no, imagínense, ¿verdad? Qué triste, ¿no? Estar celebrando un día y no la persona. La persona se celebra. Y eso es lo que los cristianos celebramos. Celebramos a la persona de Cristo, que un día nació para darnos vida eterna. En ninguna manera y de ninguna forma nosotros celebramos un día. Muchos dicen que celebrar la Navidad es paganismo. ¿Sí? Dicen: no, es que la Biblia no dice que hay que celebrar la Navidad y es una tradición pagana. Sin embargo, hermanos, si nos vamos estrictamente a lo que la Escritura enseña, paganismo es celebrar a los ídolos. Paganismo es celebrar a los muertos. Paganismo es celebrar, o es, mejor dicho, idolatrar a una persona. Ahora, pero celebrar que Jesús nació, según la Escritura, no tiene absolutamente nada de paganismo. ¿Me estoy explicando, hermanos? De hecho, celebrar su nacimiento es bíblico. Por ejemplo, si vamos al Evangelio de San Mateo capítulo 2, versículo 1 y versículo 2, ahí lo vamos a ver con toda claridad. Y dice así: que cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, la mejor traducción dice unos sabios de oriente, y ellos dijeron: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos ¿a qué? Díganlo fuerte. A adorarle. Amén. Ahí está claramente: hemos visto su estrella en el oriente y hemos venido a adorarle. Ahora vayamos a Lucas capítulo 2 versículo 8. Estamos demostrando que el celebrar el nacimiento de Jesús no es paganismo, al contrario, es bíblico, está en la Escritura. Dice así Lucas 2 versículo 8: por eso yo dije que no celebramos el día, sino que Jesús nació. Ahora, si nosotros celebráramos el día, entonces sí podríamos decir que estamos cometiendo un error, un pecado, porque se celebra el día. Nosotros no celebramos el día, nosotros celebramos que Jesús nació. ¿Cuándo nació? No lo sabemos. Pero así como estamos celebrando a Jesús hoy, lo tenemos que celebrar los 365 días del año. Amén. Ya sin importarnos qué día nació en realidad. Dice Lucas 2:8: había pastores en la misma región, que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Verso 11: ¿cuáles son las nuevas de gran gozo? Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de huestes celestiales que ¿qué hacían? Alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. ¿Qué hicieron los ángeles? ¿Qué hicieron las huestes celestiales? Adoraron a Dios, glorificaron a Dios por el nacimiento de Jesucristo.
Eso es lo que hicieron. Ahora, eso es lo que nosotros hacemos este día. Puede ser todo el día, o eso es lo que vamos a hacer hoy en la noche, y de hecho todos los días, como lo acabo de decir, celebrar el nacimiento de Jesús. Navidad significa nacimiento. ¿Por qué entonces celebramos el nacimiento de Jesús? Leamos Isaías capítulo 9, versículo 2, versículo 4, 6 y 7. Isaías 9, versículo 2 en adelante. ¿Por qué entonces celebramos el nacimiento de Jesús? Dice así: el pueblo que andaba, ¿en qué? En tinieblas. ¿A qué clase de tinieblas se refiere? Sí, se refiere a esas tinieblas respecto al Salvador, respecto a la obra de Jesucristo. Ese pueblo que estaba en tinieblas, que no conocía realmente a Dios, ni mucho menos a Cristo, vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Versículo 4: porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor, como en el día de Madián. Ese día de Madián se refiere al yugo de la esclavitud de Egipto. Ahora bien, Isaías, hermanos, profetizó 750 años antes que cuando naciera Jesús se iba a romper no un yugo literal, sino el yugo espiritual que impedía nuestra verdadera libertad. Y se refiere a la verdadera libertad del pueblo de Israel. Es precisamente una figura de lo que sucedió en nosotros. Cuando llegó Jesús a nuestros corazones, ese yugo de Satanás, de esclavitud que estaba sobre nosotros, se rompió para siempre, y en ese momento, mediante el sacrificio de Cristo que primero nace, recibimos la verdadera libertad para glorificar a Dios, pero sobre todo para ser salvos. Por eso es que nosotros celebramos el nacimiento o la Navidad, por lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz. El versículo 6 dice: porque un niño nos es nacido. Yo me introduje con una pregunta. La pregunta es: ¿por qué entonces celebramos el nacimiento de Jesús? Ya leímos: porque el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, porque su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor será quebrantado como en el día de Madián. Verso 6: ¿por qué celebramos la Navidad? Porque un niño nos es nacido, porque hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Ahora, esta frase significa que un niño humano, nacido de simiente humana, sería el instrumento para la liberación del pueblo. Oiga esto, es muy importante, repito: un niño humano, nacido de simiente humana, sería el instrumento para la liberación del pueblo. Obviamente, tanto judíos como líderes religiosos olvidaron este pequeñísimo detalle. Ellos esperaban un Mesías que los posicionara como la nación más poderosa del mundo. Por eso cuando Jesús nace, no creen en él. Incluso lo llamaron blasfemo, lo llamaron hijo de fornicación, frases despectivas, muy hirientes. Le dijeron que él echaba fuera a los demonios por Belcebú. Él estaba diciendo: tú por el poder de Belcebú echas fuera a los demonios, es decir, tú eres hijo de Belcebú, y muchas otras cosas más horribles le dijeron a Jesús. Ahora, esto no debió ser así, porque Isaías ya lo había profetizado 750 años antes de la venida de Jesucristo, y ellos se supone que leían los rollos del profeta Isaías, ellos leían las profecías respecto al Mesías, y ellos debieron haberse dado cuenta que ese Jesús que había nacido en Belén era el rey de los judíos. Un niño de simiente humana nos es nacido, dijo Isaías, hijo nos es dado, y se llamará su nombre Admirable. Admirable significa maravilloso o de naturaleza extraordinaria. Este es un calificativo que habla de su persona, pero también habla de toda la obra que Jesús vino haciendo en la tierra, todas las maravillas que él hizo. Será su nombre también llamado Consejero. Este término se refería a su sabiduría para gobernar. También dice: será su nombre Dios Fuerte. Dios Fuerte significa el gobernante omnipotente, soberano y supremo.
¿Cuántos dicen amén a esto? Ese es Jesucristo, ¿no? Y Padre eterno también será su nombre, significa la fuente de la eternidad, y será llamado Príncipe de Paz, que significa aquel que por fin traería la paz espiritual al mundo. ¿Por qué la paz espiritual? Porque nuestro pecado causó una separación con Dios. Era, como decirlo de esta manera, un pleito legal con Dios. Dios nos daba la espalda a nosotros. Él no podía tener comunión con nosotros, mucho menos nos iba a dar el cielo, la vida eterna. Pero por medio de Jesucristo, Él es nuestro reconciliador, y entonces cuando Él nace, trae paz con Dios, para reconciliarnos con Dios. Por eso el velo se rasgó de arriba para abajo, y hoy tenemos entrada directamente al trono de Dios. Y en esa confianza podemos decirle: Abba, Padre. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Por eso también celebramos que Jesús nació. Por eso celebramos la Navidad, no por la fiesta, sino por lo que Jesús representó para la humanidad el día que nació. Que no nació un 24 de diciembre, no nació un 25 de diciembre, no sabemos qué día nació, por eso no celebramos el día, pero sí celebramos que Jesús nació. Fue un regalo extraordinario, hermanos, fue un regalo maravilloso. Estamos hablando de la clase de regalo. Hoy el mundo, no sé, tiene un pensamiento, cada quien dice un dicho que cada cabeza es un mundo, ¿no? Y a veces te miden por el tipo de regalo que le das a la persona, y se quejan y dicen: ay, no pudo haberme comprado algo mejorcito, mira, me dio unos chocolates, dicen, ¿no? Mejor no me hubieran dado. No. Otros se muestran muy agradecidos y dicen: bueno, por lo menos me trajo una cajita de chocolates. Pero el mundo a veces califica, o siempre califica a la persona en base a su propio pensamiento, a su propia concepción de lo que representa la fiesta o el día. Pero cuando nosotros hablamos de la clase de regalo que Dios nos dio, tenemos que decir que la clase de regalo fue un niño nacido, que fue Jesús. Ahora, Jesús fue un producto virginal como nosotros, pero lo que engendró al óvulo de María no fue un esperma humano. El óvulo de María fue engendrado directamente por Dios. La Escritura dice en Isaías capítulo 7, versículo 14, lo siguiente: el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. El Señor mismo, noten cómo lo dice Isaías, os dará señal. Os dará señal. Dile al que está a tu lado: Dios mismo. Dile: te dio la señal. ¿Cuál fue la señal? Que una virgen, acabamos de leer, que concebirá. O sea que soberanamente, fíjense bien, porque no vamos a estar diciendo: si no fue el esperma del hombre, hay muchos que dicen: fue el esperma de Dios. No, la Biblia no dice eso. Y no debemos de decir lo que la Biblia no dice. Lo que estamos viendo aquí es que soberanamente Dios ocupó el óvulo de María, y ella quedó embarazada por obra del Espíritu Santo. Amén. ¿Cómo sucedió eso? No lo hizo a través de un esperma que tuviera reservado Dios en algún lugar del universo, como algunos lo suponen. El embarazo de María fue 100% divino, 100% obra del Espíritu Santo. Lucas capítulo 1, versículo 34 y versículo 35 afirma eso. Lucas 1, 34 y 35. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto que voy a quedar embarazada? Le dice: pues no conozco varón, es decir, nunca he tenido intimidad con nadie, con ningún hombre. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo, ahí está, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo. Esta frase, el poder del Altísimo, significa la posesión controladora de Dios.
¿qué hará? Te cubrirá con su sombra. Esto significa que iba a venir sobre ella una sombra, como la gloria de Dios cuando se manifestaba y descendía en el lugar santísimo, en el tabernáculo de Moisés, que se traduce con la palabra hebrea Shekinah. Entonces dice: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo, la posesión controladora de Dios, te cubrirá con su gloria, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Este Hijo de Dios nace con una comisión específica. ¿Cuál comisión? ¿Con cuál comisión nace este Hijo de Dios? Con una, principalmente, y que es la más importante: resolver el pecado que cometieron nuestros padres Adán y Eva. La comisión es redimir al pueblo, redimir a todos aquellos que crean en Él, comprarnos por medio del derramamiento de su sangre preciosa. ¿Por qué? Porque Jesús llevó en su cuerpo el pecado de toda la humanidad sobre él, pecado que antes nos tenía en una esclavitud espiritual. Y esa es la comisión específica con la que nace este Hijo de Dios. Esta comisión, hermanos, consistió en quitarle entonces toda autoridad a Satanás y herirlo con la herida más dolorosa. ¿Saben cuál fue esa herida más dolorosa? La herida de la esperanza y la vida eterna para la humanidad. Esa fue la herida de Jesús en la cruz que le hizo a Satanás: que todo aquel que mirara a Cristo y pusiera su fe en Él sería salvo. Y eso hirió a Satanás. ¿Por qué? Porque Satanás nos tenía bajo su yugo de esclavitud. ¿Dónde hirió Jesús a Satanás? Dice Génesis 3:15 que lo hirió en la cabeza y de esa manera le quitó toda su autoridad. Dice así Génesis 3:15: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente tuya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Bueno, este texto ya lo hemos estudiado varias veces. Cuando Dios habla aquí y escribe Moisés: tú herirás en la cabeza, se está refiriendo a la simiente de la mujer, se está refiriendo a Cristo. Cristo iba a herir la cabeza de la serpiente que era Satanás. Esta frase, te herirá en la cabeza, significa te aplastará. Se refiere, repito, a Jesús. Jesús lo aplastó cuando dio su vida por nosotros en la cruz. Y después cuando dice: y tú le herirás en el calcañar, esta frase fue dirigida a Satanás. Se refiere a que Satanás iba a herir a Jesús incluso con la muerte. Sin embargo, eso no iba a significar de ninguna manera la derrota de nuestro Señor Jesucristo, porque como todos sabemos, Jesús resucitó al tercer día. Amén. Entonces, lo que el texto significa es la oposición permanente que Satanás iba a sostener ahora contra nosotros, los hijos de Dios. Sí, porque Jesús, al resucitar al tercer día y ascender al trono de su Padre, bueno, ¿a quién va a tratar de matar? ¿A quién va a tratar de vituperar? Ya no a Él, porque Él está sentado a la diestra de Dios, pero sí a nosotros. Sin embargo, nosotros tenemos la victoria en Cristo Jesús, quien le aplastó la cabeza a Satanás en la cruz del Calvario. ¿Cuántos le dan gracias al Señor por esto? En ese sentido, entonces, el regalo de Jesús es el más grande regalo que hemos recibido, hermanos, y por eso lo celebramos. Por eso celebramos la Navidad, porque celebramos que nació Jesús para esto. Ahora, Jesús hiere a Satanás en la cabeza y le quita toda la autoridad. ¿Cómo lo hizo? Muriendo. Cuando Jesús va a la cruz y muere, en ese momento le quita toda la autoridad. Colosenses capítulo 2, versículo 15, muy claramente Pablo escribe y dice: ¿qué fue lo que hizo Jesús en la cruz? Lo que hizo Jesús en la cruz fue despojar. ¿Ya lo tienen? Despojando. Este verbo despojar significa desarmar y dejar inofensivo. ¿A quién? A los principados y a las potestades.
¿Quiénes son estos principados y potestades? Las autoridades satánicas que ejercían control sobre los humanos. Dice entonces que Jesús desarmó, despojó, dejó inofensivo a los principados y a las potestades, es decir, a las autoridades satánicas que ejercían control sobre los humanos, los exhibió públicamente, significa los venció en presencia de todo el reino de las tinieblas, triunfando sobre ellos, ¿en dónde? En la cruz. Ahí triunfó sobre ellos. ¿En dónde? En la cruz. Esa, hermanos, es la grandeza del regalo que Dios nos dio. Hermanos, este niño nacido y ya hecho hombre, mientras su cuerpo estaba en la cruz, su espíritu estaba vivo. Y Jesús fue directamente a la habitación de los demonios y les anunció a todos y cada uno de ellos su triunfo, su victoria sobre el pecado, sobre Satanás, sobre la muerte, sobre los demonios y sobre el mismo infierno. Si nosotros morimos sin Cristo, bajamos al infierno y ahí nos quedamos. Y eso nos hubiese sucedido si Cristo no hubiese nacido y no hubiese dado su vida por nosotros en la cruz. Pero cuando Cristo muere en la cruz, Él no va al infierno a ser condenado y a ser enjuiciado. Repito, Él va hasta la habitación de los demonios para anunciar, como lo acaba de decir Colosenses, ya que despojó y los exhibió públicamente, Él anuncia en el propio infierno su victoria. Victoria que no sería exclusiva de Él, sino nuestra a través de Él. Por eso la Biblia dice que nosotros somos más que vencedores en Cristo Jesús. Amén. Dile al que está a tu lado: oye, qué bárbaro. Eres más que vencedor en Cristo Jesús. Y el otro debe contestarle: bárbaro mi Señor Jesucristo. Él murió en la cruz, Él fue incluso al mismo infierno y anunció la victoria sobre Satanás, sobre los demonios, y no solo para Él, para cada uno de nosotros. Por eso es que hoy, cuando el cristiano, el Hijo de Dios, muere, al abrir sus ojos, ¿sabe dónde despierta? En los brazos de Jesús, no en los brazos de Satanás y de los demonios en el infierno. Eso era antes de Cristo. Por eso, para describir este hecho tan sorprendente de Pablo, él utilizó la figura de un general romano victorioso que hacía desfilar a sus enemigos derrotados por las calles de Roma. De esa manera lo escribe Pablo, ya lo leímos en Colosenses 2:15, cuando dice: y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Esto es lo que hacían, repito, los romanos cuando tenían una victoria. ¿Qué hacían? Despojaban a sus enemigos y los exhibían ante todo el pueblo. Esto hizo ese niño que nació. Cuando resucitó de entre los muertos, hermanos, Él hizo desfilar a todos los demonios a rastras, poniéndolos por delante a su jefe Satanás. Los avergonzó, los exhibió, los ridiculizó. Jesús iba al frente caminando, no como un general romano cualquiera, sino como el general de generales, rey de reyes y señor de señores. Aleluya. Gloria a Dios. Qué impresionante lo que Jesús hizo por nosotros, ¿no es cierto, hermanos? Ahora, ¿para quién fue este regalo? No fue para los extraterrestres, no fue para los ángeles, fue para nosotros este regalo. Por eso, si hay algo que puedes regalar de mayor valor, es a Jesús, a la gente que no le conoce. Llévale el mensaje de Cristo, háblales de Jesús, diles lo que Jesús hizo cuando murió, cuando resucitó. Platícales cómo Él avergonzó públicamente a Satanás, para que esa gente que se está perdiendo sea salva por la gracia y la misericordia de Dios. El versículo dice, utiliza la frase: os es nacido. El ángel fue lo que dijo: os es nacido. Esta palabrita os
es que el ángel reconoce que Jesús no había nacido para ellos, sino para nosotros los hombres. Él no dijo nos es nacido, él dijo os es nacido. Jesús nació para los hombres, no para los ángeles. Jesús fue el gran regalo, hermanos. El apóstol Pablo lo llama este gran regalo como un don inefable. Don significa regalo, como un don inefable. Esa expresión don inefable significa que no se puede expresar con palabras. Es un regalo indecible, es un regalo inexpresable, es un regalo indescriptible. Así fue Jesús para la humanidad. Pablo lo escribió en 2 de Corintios 9:15. Gracias a Dios por su don, refiriéndose a Jesucristo, inefable. Gracias a Dios por su don indecible, inexpresable, por ese regalo indescriptible. ¿Cuántos pueden decir lo mismo que Pablo, hermanos? Díganle a Dios, gracias a Dios por tu don inefable. ¿Sí? Ahora, en este pasaje Pablo está tan emocionado por 7 aspectos muy importantes. Número 1, el nacimiento virginal de Jesús. Número 2, por el ministerio de Jesús, que fue el perdón de pecados. Número 3, por su sufrimiento, que fue toda la oposición que tuvo en su ministerio. Número 4, por su muerte, que él murió por el pecador. Número 5, por su resurrección para darnos vida eterna. Número 6, por su ascensión para preparar nuestras moradas. Y número 7, por el regreso por su iglesia, es decir, para casarse con nosotros. Gracias a Dios por su don inefable. ¿Cómo podemos expresar todo eso que Él hizo por nosotros? No podemos, no tenemos palabras, no nos alcanzan las palabras, simplemente somos incapaces, hermanos. Por eso el Señor lo único que pide es: ábreme tu corazón, dame tu corazón, hijo mío. Por eso es que Pablo exclama: gracias a Dios por su don inefable. Ahora, en el siguiente pasaje, hermanos, vamos a ver por qué Jesús es un regalo inefable o un regalo indescriptible. Pablo nos cuenta la historia de un padre bueno que da a su hijo bueno a cambio de hijos malos, o sea, nosotros. Un padre bueno, que es Dios, da a su hijo bueno, que es Jesucristo, a cambio de hijos malos, que somos nosotros. A eso le llama Pablo algo indescriptible. Por eso es que Jesús no solo es un regalo, sino un regalo inefable, un regalo indescriptible. Romanos capítulo 8, por favor, versículo 32. Romanos capítulo 8, versículo 32. Dice Pablo, refiriéndose a Dios: ¿qué hizo Dios? No escatimó. El que no escatimó ni a su propio hijo. Es decir, ¿saben lo que significa no escatimar? Que Dios no escatimó a su propio hijo. El que no lo libró del daño. No porque no lo amara, sino por el propósito que era salvación hacia nosotros. El que no lo libró del daño, no libró del daño ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Y si lo entregó por todos nosotros, dice Pablo, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Aquí interesantemente el verbo dar, cuando dice ¿cómo no nos dará?, significa perdón. Entonces, si Dios nos dio a su hijo, ¿cómo no nos dará el perdón de nuestros pecados? Amén. Alguien expresó este pasaje de una forma muy bonita. Dice: cuando un mundo con una humanidad perdida necesitó ser salvo por un sustituto sin pecado,
el gran Dios del universo no retuvo el mejor tesoro de su corazón, sino que lo entregó a una muerte de oprobio y humillación en nuestro favor. Otra persona lo dice así: si Dios nos ha dado ya el mayor don, que es Jesús, ¿habrá algún don menor que no nos quiera dar? Si ya ha pagado el precio más elevado, ¿dudará en pagar cualquier precio menor? Si ha ido hasta tales extremos para procurar nuestra salvación, ¿nos dejará ir? ¿Qué piensan, hermanos? Por eso dice Pablo: ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Entonces, la Navidad es una fecha donde todos como familia aprovechamos para agradecer a Dios por habernos dado a su Hijo Jesús como ese don inefable. Entonces, hoy ¿qué vamos a hacer en la cena? Hoy ¿qué vamos a hacer en esta reunión al final? Darle gracias a Dios por ese regalo. Ay, es que la cena, es que los romeritos, es que el ponche, es que el pozole, es que el bacalao, es que la piñata, es que los regalos. Miren, nos puede dar gusto, ¿no? Porque es bonito reunirnos y todo eso. Pero si se te olvida hacer una oración, si se te olvida decirle: Señor, gracias, no por este día, sino porque un día nació Jesús, perdiste todo el sentido de la Navidad. Y no importa que digas: es que pastor, me voy a reunir con gente, familia que no es creyente. Pero tú eres creyente. Tú tienes el don inefable en tu corazón, que es Cristo, y tú tienes que dar testimonio de ese regalo. Y tú vas a decir: permítanme un minuto de su valioso tiempo. ¿Sí? Quiero dar gracias a Dios por su don inefable, porque Jesús nació hace más de 2000 años para darnos vida y vida eterna. Ha perdonado mis pecados y le damos gracias por su salvación. Y orar y decirle: muchas gracias, Señor, porque naciste y hoy estás en nuestro corazón. Y ahora sí, a comer todo lo que quieran. Ya pronunciamos lo que para nosotros significa la Navidad. Amén. Dios no solo nos dio a Jesús como un regalo, lo envió también a morir por nosotros, por dos razones. Número uno, por amor, y número dos, para reproducir a su Hijo en nosotros, es decir, para dar fruto. Juan 12, versículo 24 dice así: de cierto os digo que si el grano de trigo, refiriéndose a Jesús, no cae en la tierra y muere, ¿de qué habla? De la muerte de Cristo, o de la necesaria muerte de Cristo. ¿Qué pasaría si no muere Cristo? Ese grano queda solo, es decir, queda sin fruto. Pero si muere, ¿qué? Lleva mucho fruto. Y yo hoy veo aquí mucho fruto. Amén. Veo una iglesia llenísima, pero yo no veo a gente, yo veo a Jesucristo reproducido en cada uno de los que estamos aquí. ¿Y cómo es que podemos lograr eso? Porque murió, la semilla murió y dio mucho fruto. Para eso estamos aquí, para decirle: oh Señor, gracias porque moriste por nosotros. Mira, ahora me parezco un poco a ti. Y el mundo tiene que ver que nos parecemos a Cristo. Tú vas a llegar a tu reunión y no va a faltar el tío que va a llegar acá con la caguama, ¿verdad? Pero tú vas a llegar con tu mano en alto diciendo: gloria a Dios en las alturas, en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Jesús ha nacido, y ha nacido un Salvador, y ese Salvador está en mi corazón. El mundo tiene que ver una diferencia. Tenemos que llevar mucho fruto. Por supuesto, no estoy hablando de que toda la cena te la vas a pasar así, ¿verdad? Un momento donde tú puedas glorificar a Dios a través de tus palabras, por supuesto, a través de tu testimonio. No como un cristiano que un día en una comida del trabajo, cuando
Yo trabajaba en una empresa secular, hubo un convivio de fin de año y llegó el mesero acá con el don Pedro y ya tenía el refresquito y le dice, y era cristiano, y yo por eso me fui a sentar con él, porque él era cristiano. Dije, nos vamos a entender, ¿verdad? Y le dice el mesero, ¿le sirvo, señor? A él, y me volteé a ver a mí y le dice, no más que pinte. No vaya usted en la noche a decir, no más que pinte, dé testimonio. Amén. Dios sabía que dando a su Hijo Jesús como regalo, cosecharía muchos hijos para su reino. Así que a través del gran regalo que es Cristo, Dios recuperó a su creación que tanto amaba y que estábamos perdidos por medio del pecado original de nuestros padres, Adán y Eva. Hebreos capítulo 2, versículo 9 lo dice. Dios recuperó a su creación por medio del nacimiento de Jesús, de su muerte y de su resurrección. Hebreos 2:9 dice, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús. ¿Por qué dice el escritor de Hebreo que un poco menor que los ángeles, si nuestro sentido común nos lleva a entender que Él es muy superior que los ángeles? Bueno, Él se refiere a que Él fue hecho humano y los ángeles siguieron siendo seres celestiales, ¿sí? Por eso fue un poco menor que los ángeles en ese sentido. Pero ahora, ¿cómo está? Coronado de gloria y de honra. ¿A causa de qué? Del padecimiento de qué? De la muerte. O sea que la cruz lo llevó a la corona, para que por la gracia de Dios, gracia es regalo, para que por el regalo de Dios gustase la muerte por ¿cuántos? Fíjense, murió como hombre y murió por el hombre. ¿Por qué? Versículo 10, porque convenía a aquel, es decir, Cristo, por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, que estos somos nosotros, perfeccionase por aflicciones al autor, que es Cristo, de la salvación de ellos. Es decir, Cristo, hermanos, fue perfeccionado por medio del sufrimiento. No quiere decir que Cristo era imperfecto, sino que solamente sufriendo es que podía Jesús llevarnos a la gloria. Sin sufrimiento no había salvación para nosotros. Sin dolor no había victoria para nosotros. Y en ese sentido es que Él completó la obra de su Padre. Voy terminando. La Navidad, hermanos, no consiste en la cena, los regalos tampoco, ni en la convivencia familiar. La Navidad realmente es Cristo. La Navidad es el regalo de Dios para nosotros. Cristo es el regalo de la vida eterna mediante su nacimiento, muerte y resurrección. A muchos cristianos no les gusta celebrar la Navidad, escuchen bien, porque dicen que es una fiesta pagana. ¿Sí? A muchos cristianos no les gusta celebrar la Navidad porque dicen que es una fiesta pagana, y respetamos su creencia. Aunque la Biblia en ningún lado dice que celebrar su nacimiento sea paganismo, que eso hay que subrayarlo y hay que entenderlo. Los cristianos nos basamos por lo que la Biblia dice y enseña, nos regimos por lo que la Biblia nos rige. Nosotros crecemos de acuerdo a lo que le enseña la palabra, nos alimenta. Nosotros conocemos y adquirimos conocimiento por medio de lo que la Escritura nos enseña. Y la Biblia en ninguna parte dice que si celebramos su nacimiento es paganismo. Al contrario, como ya lo demostramos, Dios mismo permitió que los sabios y aún los ángeles lo adoraran el día en que nació. Incluso Herodes dijo, mintiendo por supuesto a los sabios, les dijo, díganme dónde nació Jesús para ir yo también a adorarle. ¿Sí? Ahora,
escuchen bien, sin embargo, si muchos cristianos o algunos aquí entre nosotros no se sienten bien celebrando la Navidad, pues que no lo hagan, no hay ningún problema. Y no lo van a hacer por una sola razón, no porque sea pecado, sino para que no violen su propia conciencia, lo cual eso sí sería un pecado hacia ustedes mismos, porque todo lo que no procede de fe es pecado, dice la Escritura. Amén. Entonces, si tú no te gusta celebrar la Navidad porque piensas que Tamuz, que esto, que no sé qué, bueno, lo vamos a respetar, solo para que no violes tu conciencia. Fíjate bien, no para que no violes el mandamiento, porque no hay ningún mandamiento que se viole cuando celebramos el nacimiento de Jesús, pero lo vamos a respetar para que no viole a alguien su conciencia, que son dos cosas totalmente diferentes. Por el otro lado, hay otros, o habemos otros, que sí nos gusta reunirnos con nuestra familia y darle gracias a Dios por el nacimiento de Jesús, celebrar la Navidad en este sentido, hermanos, y que nos gusta hacerlo. Porque, como lo dije al principio, sin el nacimiento de Jesús no habría habido la obra de Jesús. Sin nacimiento no habría existido la muerte de Jesús, y sin muerte no habría resurrección, y sin resurrección no habría expiación de pecados, y sin expiación de pecados todos estaríamos destinados a la muerte eterna. Bueno, entonces, ¿qué debemos hacer? Porque algunos dicen, no, es que yo leí un librito y ahí dice que celebrar la Navidad es de paganos y yo por eso me voy a quedar en mi casa viendo La Voz México. Más pagano todavía, ¿no? Y como había unos memes por ahí que decían, cristianos que dicen que es paganismo celebrar la Navidad, entonces cuando llega el jefe y te extiende el cheque y te dice, ahí te va tu aguinaldote, pero no, porque tú no crees en la Navidad y esto es una retribución navideña por el fin de año. ¿Qué dicen los cristianos? No, pero eso es mi derecho, ¿verdad? No, entonces hasta ya se ponen las barbitas del Santa Claus y Navidad, ¿verdad? Ya la celebran. ¿Qué debemos hacer con estos dos criterios? Bueno, muy simple la respuesta. El apóstol Pablo nos dio la respuesta muy clara en los siguientes versículos, y aquí vamos todos, por favor. Colosenses capítulo 2, versículo 16. Colosenses capítulo 2, versículo 16. Pero pastor, que es Tamuz, que yo no celebro la Navidad, que si pongo un arbolito y le pongo la lucecita, no pastor, las lucecitas son demonios, dicen. Otro pastor más acertado dijo, no, las lucecitas son como los cristianos de hoy en día, se prenden y se apagan, se prenden y se apagan, se prenden y se apagan. ¿Qué vamos a hacer con esto? Colosenses 2:16, dice Pablo, por tanto, ¿qué dice a continuación? Nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a ¿qué? Ahí está. O en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Entonces digan, nadie os juzgue. ¿En qué? En comida o bebida o en... Si quieres celebrarla, celébrala. Ya te dije cómo. Si no la quieres celebrar porque piensas que es del diablo, no la celebres. Pero que nadie juzgue a otro en comida o en bebida o en cuanto a días de fiestas. Ahora, ¿qué dice Romanos 14, versículo 3 al versículo 5? Es otro pasaje fundamental para este tipo de temas. Romanos 14, porque muchos van a decir, bueno, nadie me juzgue en cuanto a días de fiestas, y podrá salir un cristiano desconectado por ahí que va a decir, a mí me gusta celebrar el Día de Muertos, no me juzgues. No, conéctate a lo que la Escritura dice. Porque eso sí es paganismo según la Escritura, no según yo, sino según la Biblia. Es una tradición, pero es una tradición pagana.
celebrar la Navidad o el nacimiento de Jesús, bíblicamente hablando, no es una tradición pagana, ¿sí? Al contrario, ¿qué creen ustedes que siente Satanás cuando nos reunimos y decimos, vamos a darle gracias a Dios, celebramos que Jesús nació, que le da cólera, le da diarrea, le da de todo, hermanos, ¿sí? Pero si, bueno, no, van a decir, ya nos está tirando muy duro, ¿verdad? ¿Y qué le darás si te vas y te sientas a ver La Voz México? Ah, no, porque tú no eres pagano, tú eres cristiano de los buenos. El diablo dice, ay, mejor así, ¿verdad? Y tráete tu coca aquí, no te juntes con esa bola de paganos que están allá celebrando el nacimiento de Jesús. ¿Saben que Satanás, su recurso más poderoso para engañar a los hijos de Dios es la Biblia? Tuerce la Biblia y el significado del texto para engañarnos y llevarnos a la perdición. ¿Qué dice Romanos 14, verso 3? El que come ponche, el que come bacalao, el que come romeritos, el que come espagueti, ¿qué más? ¿Qué van a comer? A ver, díganme, cuéntenme, no sean así. Pozole, ¿qué más? Tamales, ¿qué más? Pavo, lomo, pierna, ¿qué más? Qué rico, ya me crujieron mis... ¿Qué dijeron por allá atrás? ¿Ensalada de manzana? De Nochebuena. Qué rica, no la he probado nunca, hermano. Agarran la Nochebuena y ya dio hambre, ¿verdad, hermanos? El que come todo eso, no menosprecie al que no se lo va a comer. Y el que no come, tampoco juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. Verso 4, ¿tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Verso 5, uno hace diferencia entre día y día, ahí está el punto. Otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Ahí está. Pero que cada uno esté plenamente convencido. Por eso te decía al principio, si tú estás convencido que hoy reunirte con tu familia es celebrar a Tamuz y que es de todo eso, estás convencido, no te reúnas y no te vamos a juzgar. Pero los que sí nos queremos reunir, tampoco nos juzgues, porque cada uno debe estar convencido plenamente en su propia mente, es decir, en su propia conciencia, ¿sí? El problema es cuando nosotros violamos nuestra propia conciencia. Yo les platicaba que el año pasado salí con unos pastores a la playa, y entonces a mí no me gustan ni me llama la atención los ostiones, ¿verdad? A mí no, yo sé que a la mayoría les encanta, y si les echan la salsa y el limón y que se retuerzan y todo, a mí es todo lo contrario, ¿verdad? Entonces me dice una esposa de un pastor, tómate unos. Y le digo, no, gracias, a mí no me gusta. Tómate unos, me dijo. Ándale, ve, qué ricas saben y todo. Y dije, bueno, ok, me los voy a echar por obediencia, le dije. Que me lo preparo, creo que 1 o 2 me comí. Al otro día, en la noche yo ya estaba, hermano, malísimo, enfermísimo, y no le cuento todo lo que pasó, ¿verdad? Mal. Al otro día en el regreso, mal del estómago. Lo único bueno de todo eso es que bajé como 3 kilos. Fuera de eso, todo estuvo muy mal, hermano. ¿Sí? Y entonces me dijo esta hermana, oye, te quiero pedir perdón. ¿Por qué? Pues porque prácticamente te obligué a que te los comieras y tú no querías. ¿Sabes lo que pasó ahí? Todo lo que no se hace de fe es pecado, o sea, no hace bien. Yo violé mi propia conciencia. Entonces lo hice, no en mi conciencia, sino por agradar a otras personas, y evidentemente hubo una reacción. No estoy diciendo que fue pecado haber comido eso, ¿verdad? Pero es un ejemplo muy claro. Es lo mismo en este día. Si tú te vas a reunir, reúnete. Y los que no se van a reunir, no juzguen a los que se van a reunir.
El punto es que ninguno viole su propia conciencia, hablando en temas bíblicos. Primera de Corintios 10:30, por favor. Miren, Primera de Corintios 10:30 dice Pablo: y si yo con agradecimiento, hermanos, muchos me han dicho a veces, y a lo mejor algunos han venido del lugar así: pastor, yo estaba en la iglesia católica y Dios me sanó, me hizo un milagro. Yo vengo de la iglesia universal y Dios me sanó, me hizo un milagro. Yo estaba con los testigos de Jehová, con los mormones, y ahí Dios me sanó. ¿O fue Satanás? No, le dije, fue Dios. Ya lo he explicado muchas veces. No, eso no quiere decir que Dios esté detrás del movimiento. Puede moverse dentro de un movimiento, pero no estar detrás del movimiento, porque Él es bueno, porque Él es misericordioso, pero porque Él conoce los corazones de las personas. Y ya después el Señor los convierte, los saca de esos sistemas de error y vienen al conocimiento de Cristo. ¿Sí? Entonces, algo parecido está diciendo Pablo aquí. Si yo con agradecimiento, si yo llego el 24 de diciembre a la casa y veo los romeritos y todo, y con agradecimiento a Dios por los alimentos y porque Jesús nació, dice, participo. ¿Por qué? Sigan leyendo conmigo. ¿Por qué he de ser censurado por aquello que yo estoy dándole gracias a Dios? ¿Por qué me van a juzgar los demás? Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Amén. ¿Qué debemos aprender entonces de estos versículos con los que dicen que celebrar la Navidad es paganismo y con los que decimos que no es paganismo? ¿Qué debemos hacer? Respetar, no juzgar, no insultar, no condenar, no descalificar. Si te dice, yo no voy a ir porque eso es de paganos, bueno, está bien, que Dios te bendiga, ¿no? Que te la pases bien. No, que yo sí voy a ir ahí, yo voy a ir con mi familia, yo sí voy a entrarle al ponche, a los romeros, y vamos a hacer intercambio de regalos. El que cree que eso es paganismo, respete también, y no juzgue a los que van a ir, y díganle, está bien, respeto lo que tú crees, tu convicción. Gloria a Dios, todo lo que hagamos, que sea para la gloria de Dios, nada para contienda, hermanos. Si unos dicen que es paganismo y que tamuz y todo eso, bueno, vamos a respetar su convicción. No lo vamos a juzgar y lo vamos a seguir amando igual, amén. Y no lo vas a ver así medio raro, así como que. Y los que creen lo contrario, pues tampoco van a juzgar a los que sí van a hacer, porque luego ni la mano les quieren dar para que no los contamine. Y no, me va a pasar el demonio de Tamuz. Hay que respetarnos. Pero si alguien no está de acuerdo en eso, le vamos a pedir que respeten a los que sí quieren celebrar la Navidad y que no los juzguen, que respetemos. Amén. Mire, yo hablaba con nuestro pastor Chío Olivares y él lo dijo recientemente. Les recomiendo que escuchen sus 2 últimas predicaciones respecto a la Navidad. Y él dijo lo siguiente, yo se los paso a ustedes. Nosotros como casa de oración y como voz de Dios creemos en el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, lo celebramos y nos reunimos para celebrar la Navidad con nuestros seres queridos en este contexto bíblico. Nosotros sí lo creemos, es nuestra convicción. Si hay alguien entre nosotros que pertenezca a casa de oración y voz de Dios y no comparta eso, lo vamos a respetar. Pero también les vamos a pedir a ellos que respeten a los que sí lo creemos. ¿Estamos todos de acuerdo? Porque eso es lo que dice la Escritura. Ya lo dijo Pablo, nadie juzgue en cuanto a comida, bebida o días de fiestas. También dijo, uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Y también dijo, si coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Tenemos que aprender a respetarnos
y a no usar la Biblia para contender en temas que ni siquiera la Biblia prohíbe, y mucho menos a contender entre nosotros. Que cada uno haga según esté convencido plenamente en su mente, sin juzgarnos unos contra otros. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Muy bien. Vamos a orar, hermanos, para darle gracias a Dios por el tema, pero al final de la reunión vamos a hacer una oración más enfocada, ¿sí? Para darle gracias a Dios por el nacimiento de su Hijo Jesús, que envió a la tierra aquí a morir por nosotros, y bueno, que celebramos justamente la Navidad, o mejor dicho, el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, para ser más explícitos. ¿Sale? Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias en esta mañana. Eres, Señor, el regalo más maravilloso y extraordinario que hemos recibido en nuestra vida. Señor Jesús, tu palabra es clara y nosotros no queremos violar tus mandamientos, ni tampoco violar nuestra conciencia. Hay algunos, Señor, puedan tener convicciones muy arraigadas de hace muchos años, y vamos a respetar, Señor, cualquiera que sea, y los vamos a amar igual y más. Tu palabra dice que el Espíritu Santo nos guía hacia toda la verdad, hacia todo lo que es verdadero. Y tu Espíritu Santo hoy nos ha hablado, y bueno, Él mismo, el Espíritu Santo, siendo el promotor, el que hizo la obra en María y produjo ese nacimiento sobrenatural de Jesús, hoy está en medio de nosotros. Y queremos seguir siendo guiados hacia toda la verdad, Señor. Vamos a respetarnos unos a otros, Señor. Si para algunos celebrar la Navidad, porque usan el término Navidad, es paganismo, Señor, lo vamos a respetar para que no violen su conciencia. Y no los vamos a juzgar tampoco. Tu Espíritu Santo vendrá a sus vidas y les mostrará. Tu Espíritu Santo, no yo, no nosotros, Señor. Nosotros nos vamos a amar. Pero si alguno, Señor, sí cree en la Navidad en este sentido bíblico y celebramos el nacimiento, Señor, lo haremos con libertad, dándote honor y la gloria a ti, Señor. Daremos testimonio de ti y de lo que hiciste por nosotros. Dios, gracias por tu Hijo. En eso estamos todos de acuerdo. Señor, gracias por tu amado Hijo Jesucristo. Gracias porque nació, no un 24 o 25 de septiembre, no sabemos el día. Gracias porque nació, y nació en nuestros corazones. Gracias porque murió, porque cuando Él muere, nuestros pecados son puestos sobre Él, y después Él va a las profundidades del infierno y exhibe públicamente a Satanás y a sus demonios, y después Él sube, resucita al tercer día de entre los muertos y va al Padre. Y hoy nosotros, Señor, podemos y debemos reproducirnos o reproducir a Cristo por medio de todo lo que Él hizo. Señor, Emmanuel está entre nosotros, Dios con nosotros, príncipe de paz, porque trajo paz hacia Dios y también nos dio paz interior, paz a nuestras almas. Hoy nuestros rostros son brillantes, nuestros corazones son
o están tranquilos. Hoy nuestra alma reposa porque Jesús ha nacido en nuestros corazones. Señor, como iglesia y como hermanos, queremos estar cada día más unidos. Y ni siquiera, Señor, que nos puedan dividir aspectos doctrinales que ni siquiera son fundamentales para salvación, sino que nos una lo fundamental, como tu muerte, tu resurrección, la santificación, la redención, la justificación, la fe, la salvación por fe y no por obras. Y no que nos dividan, Señor, otros temas que ni siquiera la Biblia menciona o condena, sino que Satanás, el príncipe de las tinieblas, quiere traer oscuridad a las mentes. Y a veces el hombre, Señor, es más dado a creer o a prestar más atención a lo que dice un libro, una tradición, una creencia, un video, que a lo que dice tu palabra. Si tan solo, Señor, viniéramos a tu palabra todos los días y profundizáramos en ella y le abriéramos nuestro corazón a ella, hoy no habría tantas divisiones por temas como estos. Todos estaríamos en un nivel espiritual superior. Pero tampoco juzgamos, Señor, a los débiles. Para eso tú diste pastores y maestros, para edificar a tu iglesia. Y hoy, Señor, has puesto esta palabra en mis labios para edificar a tu pueblo. Permítenos seguir creciendo espiritualmente, pero también en madurez, en amor y en unidad. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén.